Això és l'Escaquimat. Permís, sisplau. Ei, Escaquimaters, benvinguts a l'Escaquimat número 32. No sé què vaig fer amb el micro d'en Sasha. Per això l'he subtitulat perquè no us perdeu res del que diu aquest tros d'artista. I l'aigua per ell. Pues I bueno, muchas gracias por Sasha invitarme. Asensio. No, gràcies a tu, un plaer, un plaer. Estem amb un artista en majúscules, ets un artista, fotògraf. Sasha Asensio, com vas venir per aquí al Raval fa 15, 17 o 18 anys fent i com vas començar a fer tot el que fas? Pots explicar una miqueta així per sobre qui és Sasha Asensio, perquè ens entenguem una miqueta? Perquè és molt difícil d'explicar per un altre, no? Sí, parece complejo, pero no lo es. No ho és tant, no ho és tant. Bueno, Sasha es una persona sencilla, la tienes delante, y visitaba el Raval. Yo he visitado el Raval pues varias veces y me fascinaba, ¿no? El ecosistema. Eso ya lo he contado varias veces. Sí, però pero està guai es interesante Sí. ubicarse, ¿no? Exacte. Al principio, ¿no? Y me influenció mucho una exposición que hubo de Joan Colom. Joan Colom, Sí, vull dir, sobre el Raval, que era su campo base, digamos, y me gustó mucho, me enamoré, me fascinó, me pareció soberbia, o sea, increíble. Y entonces nació una curiosidad por el Raval y por investigar cómo es este lugar tan complejo, ¿no? tan mezclado. Y aquí me tienes, notario. Però, Sasha, i per què pots explicar una miqueta realment a què et dediques? Perquè a vegades faig presentació, avui no n'he fet perquè la cagaria, no vull dir-te Sasha he dit que ets fotògraf i artista, però pots explicar la teva obra què fas realment? Ho pots explicar tu, sisplau, perquè ho explicaràs millor que jo, això. Sí, bueno, si pudiese explicar, pues bueno, fotógrafo. Tipo de fotografía, pues más orientada al retrato, más la figura humana, la condición humana, que es donde yo estoy cómodo y donde desarrollo con soltura, con comodidad, el contacto humano. Básicamente se podría definir así, ¿no? Però no fotografies a gent rica. No. Justament aquí està. Bueno, de vez en cuando sí, pero Sí. no es lo habitual. I per què aquest interès, diguéssim, als outsiders, de la gent que viu al marge del que vindria a ser la normalitat, encara que la paraula normal no hauria d'existir? Mira, la gente rica, a mi modo de ver y por lo que yo veo la gente rica, ¿no? La gente con éxito. Éxito. Sí, ya, bueno. Sí, perquè la gent ho entengui. Sí. Yo creo que están ya en todos lados. O sea, tú abres una revista o abres un post, un reel, y es todo éxito. Entonces, la gente rica, qué sé yo, ya está muy vista o muy fotografiada o está en todos lados. Entonces a mí no me interesa, porque hay una saturación de gente rica, ¿no? Rica, Sí. Tosa, bella, Aparentment feliç. Sí. Hay unos cánones, hay un corsé, Exacte. corsé que está como muy Els cànons. ya enraizado en la sociedad. Y lo tenemos muy asimilado desde siglos tal vez, ¿no? Es una cosa que la tenemos todos, interiorizada, ¿no? Los cánones de belleza, lo blanco, lo negro, lo correcto, lo incorrecto. Entonces, bueno, mi fotografía intenta aportar pues la cara B de las cosas, pero huyendo de la banalidad, del cliché, ¿no? O sea, digamos que de una forma realista, ¿no? Sin espavientos. O sea, a mí me gusta mostrar las cosas como son, hiperrealista, decía uno, me hace gracia, ¿por qué no hiperrealista? ¿No? ¿Por qué no? Y con eso también intentar tener un pensamiento crítico, ¿no? Con qué es lo que nos rodea y qué es lo que está pasando. Y además intentar buscar la normalidad en las cosas, no estereotipar, ¿no? Porque está todo muy, en líneas generales, todo que es como muy inducido. La narrativa también está inducida. Bueno, no es nada nuevo, pero está bien, pues bueno, tener un poco de perspectiva. Exacte.
poquita que jo intento aportar, un granito de arena. Perquè tu com ho definiries, la teva obra? Ho vols documentar tot perquè la gent ho tingui en compte? És també art? Vull dir, és art? Vols transmetre art? O hi ha una mica de denúncia social? Tot això va barrejat o com ho veus? Es difícil de contestar, porque tiene un poquito de todo. Tiene un poquito de denuncia social, también tiene mucho, a mi modo de ver, de arte, porque son retratos con un discurso impecable. Y son únicos. Sí, son únicos. Es un documento único, una aproximación excepcional, a mi modo de ver, un contacto, o sea, no hay barnices, no hay artificios, es una cosa totalmente transparente, sin filtros. No? Perquè avui en dia, bé, el típic, a les xarxes socials tot és amb vernís, no? Tot és els filtres, tot és... Sí, es una fantasía, vivimos en es una fantasía, sí, es una fantasía. Todos vivimos una fantasía, ¿no? Las proyecciones, ¿no? Lo que uno le gustaría, ¿no? Es como aquel que compra un 4x4, pero vive en la ciudad, porque su proyección es el campo, ¿no? La montaña. Y entonces es como toda una serie de ensoñaciones, de proyecciones, que no está mal, pero no descuidemos lo tangible, ¿no? Lo que tienes al lado, lo que ves cada día, ¿no? Yo fotografio a mis vecinos. Exacte, perquè la gent ho entengui més, tu vius aquí al Raval, al Xino, t'agrada dir-li el Xino, no? El barri Xino, el 08001 o no sé quin és. Sí. I clar... És el codi. És el codi postal, el codi postal. Distrito 1, no? El districte, sí. I clar, i per què realment tant el Raval? O sigui, què té tan d'especial el Raval? El Raval me secuestró emocionalmente. El Raval es duro, ¿eh? Pienses. Ya. Pero, ostras, toda esa diversidad y todo ese jaleo y todo es como una isla dentro de Barcelona. Al mig de la ciutat, una república ahí metida, ¿no? No políticamente, ¿no? Es como algo independiente, diferente. Es algo que flota, que está aislado y justo en el centro. Es una bomba sociológica, es antropología pura, para verlo largo y tendido. Toda la historia del Raval, desde sus inicios, ¿no? Que estaban unos arrabales, ¿no? De ahí la palabra, ¿no? Hasta la actualidad, que es la inmigración, ¿no? Su máximo protagonista, ¿no? El Raval... Muy islámica y, ¿sabes? Un carácter muy cerrado. Piensa que hay personas que no hablan ni castellano ni catalán. No, ja. 30 anys vivint en el Raval. Clar, aquí hi ha pobresa, hi ha delinqüència, hi ha drogadicció, hi ha prostitució... Clar, tot això al mig de Barcelona i tu vivint aquí i retratant-ho, ostres, a part de que és únic, perquè és únic, no? Sí. Bé, he vist que tens algun referent com la Diane Arbus, es diu, Diane Arbus, sí. que n'hi ha alguns altres països que han fet... Su madre me decía que había que decir Diane. Diane. Sí, perdó, Diane, sí. I, clar, com fas aquest plantejament de dir, doncs mira, doncs retrataré el que per molta gent és el pitjor, que no hauria de ser així, no? Ho retrataré per això, doncs, per mostrar-ho i que què passa aquí, no? I això està aquí al mig de Barcelona i us ho vull ensenyar, no? Com ho fas tot? Bueno, un poco la determinación es como el motor, ¿no? El deseo de mostrar, pues, como la cara B de las cosas, ¿no? No solo la cara A, que a mí me parece ya una exageración, un exceso, esa cara A, ¿no? La fantasía. Entonces, vamos a contrarrestar lo que es esa cara B con la cara B, ¿no? Casi es como una necesidad, ¿no? Un deber. Y un placer, porque además piensa que cada foto es una historia, un contacto, una relación. Y yo me lo paso bien con esa interacción con las personas. Es muy profundo, ¿no? Es una foto y es... Sí.
Es difícil de explicar, pero I aquesta fascinació per les drogues, per la drogodicció, a viure al marge de la llei, cap a la mort, no? A la presó, tot va lligat, aquesta fascinació, a què et ve tant això, aquesta... bueno, el borde del abismo siempre es Sí. fascinante, ¿no? Y tal vez para ciertos artistas, pues ese borderline es como hipnótico, necesitas estar ahí en ese exceso, ¿no? Porque es un exceso. Sí, sí, sí. Y uno lo busca, ¿no? Y lo registra. Es como un registro, ¿no? El retratarlo, ¿no? Estás registrando, documentando ese abismo, ese pie en un abismo. Pero digo yo, ¿quién no tiene un pie en un abismo? Sí, todos. Sería una hipocresía. No, yo no lo tengo. Tú lo tienes, yo lo tengo, todos tenemos. Entonces, bueno, es compartir con bueno, somos todos criaturitas, no? En el abismo, no? I, clar, i totes les fotos em podré posar algunes mentre faig el vídeo perquè la gent em vagi veient i tal. Clar, són fotos que no són morboses tampoc, no busquen morbo, no busquen... transmeten tendresa, no feblesa, com es diu allò, l'altra paraula que és com que som tots vulnerables, o és vulnerabilitat, no? Que som tots, això, com deies, criatures, no? I són colpidores, no? Tampoc busques morbo ni coses grotesques ni coses així, busques, doncs, el que dèiem, no? A mí la lectura que yo tengo y me gustaría compartir Sí. es la lectura de descubrir las capas que hay en esa mirada, en esa fotografía. Hay distintas capas. Hay capas de tragedia, hay capas de inocencia, de ternura. Sí. Entonces, a mí me gustaría mucho que las personas compartir esa mirada y descubrir esas capas que hay en ese retrato, porque esa mirada te transmite, te está mirando y te está diciendo, te está hablando, y es agradable que uno pueda ir descubriendo, bueno, pues esa ternura que al fin de cuentas hay, ¿no? Esa inocencia, esa tragedia. Yo siempre digo que son las capas más destacables, ¿no? De mi obra. Y morbo no, aquí no hay morbo ninguno. El que lo vea como morbo, pues tendrá que limpiar su óptica o cambiar un poco su registro, porque aquí no hay morbo, no tiene nada que ver. Ni morbo ni nada parecido. Todo ni grulleria, ni coses grotesques, ni res macabre. Es que solo el planteamiento es casi ofensivo, anticuado. Es que esto no es un sideshow. Como los sideshows eran los frikis de principios de siglo, ¿no? La mujer barbuda y tal. No va por ahí el tema. O sea, es otro registro. Exactament. Perquè Es un abans... registro de respeto, Exacte. de dignificar, no de embellecer, ¿no? Si embelleces no hay conexión. Es que no. I la bellesa també es troba en aquestes persones. La bellesa, clar, el cànon de bellesa és diferent, no? Però també s'hi troba bellesa, no? En molts moments. Mira, la belleza... En B alta. Sí, la belleza según la óptica, ¿no? Yo soy una persona que me gustan las cosas usadas. Hablamos de la estética, de la belleza, ¿no? de la estética, ¿no? La estética es muy importante, ¿no? Todo te tiene que gustar, Sí. tiene que conectar. Entonces, la estética es un factor muy importante para conectar, obviamente. A mí no me gustan las cosas pintadas, me gustan las cosas de su color, ¿no? No me gustan las cosas barnizadas, el barniz no me gusta, los filtros, ya hablamos de ello. Entonces, me gustan las arrugas, me gusta el óxido, las cicatrices, los tatuajes. Bueno, es una estética que a mí me agrada mucho, porque hay un bagaje, hay un mapa, hay un pasado, y tú lo puedes descubrir, ¿no? Es un montón de estéticas, ¿no? A fin de cuentas, ¿no? Que te están dando información, una lectura, y eso es muy importante para mí. Y lo admiro y es un tema que me gusta mucho, ¿no?
yo soy una persona arrugada y tatuada. Sí, entonces, bueno, como decía Lieja, ¿no? Si acaso. Y entonces decía Bruce Gilden, fotografía lo que eres, ¿no? Entonces, yo fotografío lo que soy, lo que me gusta, lo que me atrae, ¿no? Lo que me hipnotiza. I com aconsegueixes que hi hagi tanta gent que s'obri a tu, no? I que es deixi retratar per tu, no? Perquè jo si vaig ara de cop i volta amb algú, mira, et faig una foto, doncs no voldrien, no? Com ho fas per això, per aconseguir-ho? Bueno, aquí tengo un duende, ¿no? El duendecillo por ahí, pero si te lo tengo que decir así, pues con respeto y con cariño. I seducció, una miqueta, de bon respeto rotllo. y cariño. Y lo mismo que yo me siento hipnotizado, hipnotizo, ¿no? O sea, es como un trueque, una conexión, un baile, una relación, una intervención, una interacción. Perquè ells confien en tu, no? Diguéssim, saben que tampoc els trairàs, no? Vull dir, que et veuen com un d'ells, no? Diguéssim. Sí. No et veuen com una persona de fora que ve aquí a... No, a estas alturas no. No. Ya es como parte de la familia. Piensa que hay personas que voy retratando con el paso del tiempo y van viendo la evolución, que también están conectados a las xarxas, que ven su propia foto, me siguen, sigo. Es todo como una bola que va creciendo con los años. Es como un análisis, un estudio. Ja et coneix tothom, aquest Raval, o no? Ja et coneix tothom? Yo siempre pienso sí, pero no, me sorprende. Claro. Porque el Raval aparecen personas, personas que buscan refugio, náufragos. És únic a Europa, no, el Raval? És únic a Europa, no, això? Clar, perquè és que no tindrem temps de parlar de tot, però tu has viatjat molt per Europa, bueno, Skid Row, també volia parlar... El Raval és únic, ¿no? Es único. Sí, yo tengo proyectos abiertos de por vida, como son barrios como el Raval, porque nunca se acaba esto, ¿no? Para mí, ¿no? Es un proyecto constante. O, por ejemplo, en Nápoles, ¿no? Que hay el cuartier español, que sería el símil, ¿no? Es que el Raval, por dimensión y por... No en som conscients, no, els que vivim aquí a Catalunya, bueno, a Barcelona, del que és el Raval, no? Vull dir, és algo molt... És flipant, no? Vull dir, és... Sí, és molt curiós. I la gent que ve de fora flipa, també, ho creus? Vull dir, gent... O sigui, bueno, tu que ets de Brasil, no sé si ho he dit. Tu flipes, no, amb el Raval, és realment únic. S'hauria de reivindicar més i que la gent ho tingués més en compte, no? Bueno, el Raval se fue gestando, digamos, ¿no? Y es una bestia... difícil de domar, porque bueno, hay mucha densidad demográfica, muchas religiones muy arraigadas, tradiciones, entonces es muy difícil. I l'estan intentant netejar en el sentit de que tingui més bona cara per la gent que ve de fora, creus? Allò que volen fer fora, he sentit certs grups de persones, o tu que estàs a dins no, creus que no? Netejar en el sentit de canviar-li la cara que té envers el món, no? Que la gent ho vegi, que vinguin turistes i no vegin coses que potser no volen veure, en teoria. A ver, el Raval es el refugio de truanes, históricamente, ¿no? Por así decirlo. Le da su encanto, pero también su nivel de dificultad y de problemática. Es un lugar de turismo, narcoturismo, ¿no? Me gusta decir narcoturismo, que es de fuera a usar, ¿no? Entonces, bueno, los narcopisos, hay problemática, la prostitución, la inmigración. Clar. En plan gueto, ¿no? Que no hay, a mi modo de ver, una interacción. Sí, totalment segregat. Entonces a mí me gusta, sí, eso no, yo no lo veo positivo. Exacte. Yo me gustaría que fuera todo mucho más horizontal, más, bueno, pues, disseminado. Creus que s'hauria d'arreglar una miqueta, no? Arreglar, no de cara a la galeria, sinó perquè també visqueu millor tots. Mira, en Dinamarca sacaron una ley que no puede haber más, en un espacio, en un barrio, no puede haber más de... Sí, tantas personas. Tantas personas con X religión o X costumbres para que no se formen guetos. Bueno, pues fue criticado y alabado a la vez, ¿no?
Pues habría que mirar... segons ètnia, vols dir, segons según religió. religión, etnia, entonces, Claro, claro, no quieren guetos. Clar, però no volen guetos per racisme, sinó perquè es creï una convivència millor. Exacto, para que haya una sociedad que sea más social. Una integració mútua, Sí, no? exactamente. Que ningú se senti segregat, no? Exactamente. Clar, bueno, que això entraria en política, clar, però sí. Ya, bueno, sí, però... esto es muy técnico, esto es muy Sí, complejo. sí, però la idea... opinar es muy fácil. Sí, però la idea ja l'he sentit algun altre cop i no és una mala idea. Vista fora sembla, ui, racisme, però no és racisme, no és racisme. Ahora se usa la palabra racismo enseguida. Sí, Es como no, gatillo fácil, pero no. Hay que analizar las cosas con Sí, serenitat, perquè con si no, tranquil·litat. si es posen en guetos, doncs ja venen sense drets, després és una peix que es mossega la cua, no? Claro, es como, no sé, prohibir la prostitución, sí, no, pues un debate complejo, porque no dejan de ser dos personas adultas de mutuo acuerdo y en plena facultad. Ja, és que Pero són claro, coses molt... pero luego, por otro lado, pues la educación, todo es la educación al final, todo es la educación, Sí. la conciencia, ¿no? La educación. Pero bueno, volvamos a la fotografía. Sí, et volia demanar, a mi em flipa Skid Row, vaig veure un documental. No sé si coneixes a YouTube un canal que es diu Invisible People, en anglès. Sí. És un tio que era... ¿Cómo se llama? És un tio que era un Fotògraf. homeless abans i de cop, ara ja no ho és, crec, i va per tot Estats Units doncs, visitant àrees de gent homeless. Vale, no, I va anar a l'Skid Row un dia i vaig flipar, vaig dir, uau, i tu has estat a l'Skid Row 2 vegades, no? O 3? Sí, dos. Sí. Hòstia, què tal allà? Bueno, O allà sí que és perillós, força perillós. Va, per tu no, per tu ja. bueno, Perillós, bueno, no sé. la velocidad es como una lotería, te puede caer o no. Ja. Entonces, sí que la puedes evitar o tener un poco de cuidado. Skid Row está en pleno centro de Los Ángeles. Es un poco como el Raval, salvando las distancias, pero es la primera economía del mundo con la mayor cantidad de homeless. No diría del mundo, pero Molt bèstia. es muy bestia. El Eso hay que- Hollywood, al costat, i Es algo increíble. Primera economía y 5.000 tiendas de campaña, si no 10.000 ya, porque eso... Y es también digno de observación y de documentarlo, ¿no? De saber de ello. Yo pienso que debe ser una obligación saber de ello, no idealizar. Estados Unidos, país, primera economía, primer orden. És el pitjor país. Pero luego Skid Row es algo increíble. Yo fui 2 veces, estuve haciendo un trabajo profundo, estuve prácticamente un mes cada vez que fui. Y es algo increíble. A mí me interesó mucho esa situación, ¿no? Aparte es histórico, Skid Row empieza a principios del siglo con la llegada del ferrocarril a Los Ángeles y la llegada masiva de trabajadores, ¿no? Entonces, históricamente tiene un desarrollo muy interesante. Se hicieron hoteles, los llamados single rooms, para Per prendre cobijar droga. a esos trabajadores. Pels treballadors. Sí. Y esos single rooms siguen hoy día cobijando a personas vulnerables, Ara, ¿no? sí. Pero con estrictas normas. Bueno, es increíble. I et van acceptar tu quan... Clar, allà deus parlar anglès, tu m'imagino, o parles uns quants idiomes. Me defiendo. T'entenies amb ells, però t'entenies, vull dir, et deixaven entrar allà sense cap problema, sent de fora. Bueno, lo mismo, si Es hay, como aquí, si hay empatía, es el mateix. respeto y cariño, es el mejor chaleco antibalas. Y es la mejor manera que te vean, que sea horizontal, ¿no? No sea aquella cosa que... Perquè si vas vertical, allà, ¿no? Que tú eres el fotógrafo y tal. No, si vas allà a fer gilipolles no t'accepten. No, y eso se nota. Y también el tema del miedo, ¿no? No es que hago la foto y me voy cagando leches, no. No, tranquil. Estàs allà amb ells, et Yo pots... vivo aquí un hotel ahí. O sea, es muy interesante, es fascinante, porque son vidas como la tuya y como la mía, que se han girado y- Clar, exacte. Tothom pot acabar en el seu lloc en algun moment. No? Entonces, claro, es una historia de éxitos Estados Unidos y de fracasos muy És molt bèstia. es muy bestia. Y bueno,
I allà sí, no? Que deu ser més fàcil No está de encara. más conocer, saber Sí. que existe Skid Row. Allà encara deu ser més fàcil, als Estats Units, acabar sent homeless, diguéssim, perquè, no sé, per dir alguna cosa, la sanitat, si no tens diners no et pots curar, depèn de què. Que a vegades als Estats Units és molt més fàcil acabar així, no? Vull dir que aquí és fàcil, allà encara potser és més fàcil, no? O què? Bueno, claro, Estados Unidos piensa que es el país que inventó el liberalismo. Entonces aquello es una selva. O sea, estás Exacte. arriba o estás abajo, pero es como... muy bestia. Sí, Hostia, sí, para això... un europeo que tiene pues bueno, las costumbres o herencias de estado de bienestar, ¿no? Estado garantista, pues claro, eso choca mucho. Estados Unidos choca mucho. Es muy duro, ¿eh? Pero también hay muchas oportunidades. Tens alguna anècdota així ràpida d'alguna cosa, alguna persona de l'Skid Row que diguessis, uah, bueno, no els oblidaràs a cap, no? Però tens algun que diguis, hòstia, aquest home, és que és molt complicat. ¿No? Pero bueno, había un señor que lo conocí, que había sido boxeador, es homeless, vive en la calle, le llamaban Huracán, ¿cómo era? Lo de Huracán es muy de boxeo, ¿no? Huracán, Sí, Huracán Carter, sí. Y este fue pues un Huracán de los 80 que había ganado éxitos. Lo investigué por YouTube y estaba ahí el hombre, pues bueno, en la calle y tal. Hicimos un poco de risas. Ahí jugamos un poco. A mí me gusta el boxeo y se veía que el tío había sido, estuvo arriba y de un día para otro. Y estaba ahora y pues juguetes rotos así, te encuentras con Exacte. Emocionalmente... Perquè normalment la gent que acaba d'aquesta manera o que està durant un temps d'aquesta manera, perquè després n'hi ha alguns que recuperen i tornen a la vida normal, no? Sí, bueno, sí. Són gent normalment molt sensible, no? Molt que emocionalment molts cops no han pogut amb la vida, no? Diguéssim. Sí, no todos estamos equipados para soportar emocionalmente el avatar, ¿no? El día a día, ¿no? Las intrigas, los engaños, ¿no? Porque entonces, claro, pues los más débiles o los menos equipados, me gusta decir equipado, pues sí. aquella cosa de tener esa fortaleza o esa capacidad más bien de poder, bueno, hacer caso omiso, ¿no? A ciertas dificultades. Otras personas no, y ahí es donde se refugian, pues bueno, con las drogas, en sí mismas y tal. Porque también Skid Row es un mercadillo de drogas, también, ¿sabes? Es una locura, ¿no? El que menos fuma cristal. Cristal, los pelos de punta. Cristal, ¿eh? No, son todas drogas duras todo el rato. Crack, cristal, fentanillo. Hòstia, sí, el fentanillo. Sí, no, poca broma. Y entonces, claro, es como muy intenso todo. Y personas que viven ahí años y años en su casa, su tienda de campaña, la tienen que levantar una vez a la semana. Los servicios del ayuntamiento tienen que limpiar. Es como... I mor gaire gent allà cada dia? Cada dia es veu morir gent o l'ambulància deu... Sí, hostia, és que, clar... Hay que ver eso. Hay un camión gigante con duchas, también duchas, ¿no? Se para y suben todos a ducharse. Otros, por otro lado, camiones con comida de asociaciones benéficas de todo tipo, gubernamentales o privadas, por aquí por allá. Los hoteles son de principios de siglo que no pudieron pagar no pudieron tener al día las normativas, ¿no? Por falta de clientela, ¿no? Los famosos hoteles single room y ahora acogen a homeless con estrictas normas. Los cogen los gobiernos, ¿no? Y me acuerdo que yo cuando fui dije, me va a quedar en este hotel, pero no puedes porque es del gobierno. Pone hotel porque están protegidos, ¿no? La estructura, ¿no? Porque son históricos. Pero dentro son viviendas sociales. Esos single rooms son apartamentos ahora. Pero tienen horarios para entrar, para salir.
los quieren reinsertar. Joder. Bueno, muchos prefieren la tienda de campaña porque no tienen que cumplir normes. Así. Clar, i aquests hotels deuen ser també complicats, no, de gestionar. Per dins hi deuen haver, no sé, es deuen fer molts delictes també dins dels hotels, no m'imagino. Sí, bueno, los hoteles están muy controlados, ¿Ah, cámaras sí? por todos lados, bueno, las normas a rajatabla. O sea, claro, porque si es Clar, clar, sí. clar. I creus que a vegades hi ha el perill de romantitzar una miqueta tot aquest món, la droga, tot aquest món de romantitzar-ho, la droga, la delinqüència, els outsiders... Yo creo que hoy día no se romantiza, porque hay mucha información y se sabe claramente que un pico de heroína es una ruina, no es nada romántico, no es nada guay. Si no, romàntico vull dir allò, per la gent allò quan ets molt, molt jove, la música, les drogues, tot això. Yo no me lo vivo así, ni me lo vivo ni incluso que lo transmito como romanticismo, ¿no? Ni nada. Que los chavales lo puedan idealizar, la gente más, así como más joven, bueno, personas que con toda la información que hay ahora me parecería muy naif que se romantizara el fentanilo o el cristal, porque es como meter el dedo en un enchufe. ¿No? Aquí al Raval també hi ha fentanil, ara també hi ha. Sí. Sí? Però aquesta és molt xunga, no? Bueno, el fentanilo se empieza a colar, es una droga sintética china que se usa para cortar la coca y el caballo, ¿no? Sí, es un desastre. Entonces, bueno, es muy potente y está causando problemas. Aquí al Raval hi ha també. Bueno, el Raval no, todavía no, pero el Raval, el caballo, la coca y el ¿cómo se llama? La metanfetamina a la orden del día. Claro, la metanfetamina te destruye el sistema nervioso, o sea que muy rápido. I Sasha, aquí al Raval, vols que comentem alguna foto d'aquestes que hem acordat? Per exemple, tens algun personatge d'aquestes fotos que m'has passat ara, per exemple, del Raval, quina t'agradaria comentar? Així, Bueno, tengo una chuleta aquí porque... Sí, exacte. Sí. Després la posaré aquí al vídeo que es vegi i la comentem i expliques la història. Mira, aquí mismo, para un señor que a mí me gustaba mucho, que tenía unos tatuajes hechos a mano, muy mayor, Pepe. Y jolín, digo yo, este hombre me gusta para retratarlo. Y hablé con él y al principio pues me ignoraba, no quería. Y, bueno, trabajo de fondo, ¿no? ¿Qué, Pepe? Y por fin lo conseguí, ¿no? Y me invitó a subir a su casa y tal. Y me quitó la así y me enseñó orgulloso sus tatuajes de juventud, hechos a mano. Y me parece una joya eso, una joya antropológica, una joya social, porque esos tatuajes hechos a mano son los últimos ya que se ven, nadie lo hace, a no ser que a ver si va a volver la moda. Pero bueno, ya nos entendemos, este hombre tiene como 90 años, sí, había sido minero, asturiano, había estado en la primera huelga de los mineros estando Franco vivo. Y bueno, me contó muchas anécdotas, me pareció histórico todo, me encantó. Y esta fotografía en su casa, al lado de la ventana, con luz natural, me encanta. Este tipo de foto así documental, esto es muy documental, ¿no? Artístico también, porque es puro arte, ¿no? Este hombre. Y bueno, he apuntado los valores. Sí, exacto. Para los más curiosos, los más fotógrafos. Sí. En este caso usé una cámara de medio formato digital, la GFX 100S. Mucha gente tiene que decir. Sí, te curiositamos la gente. Sí. ISO 400, ¿vale? Y usé la lente nativa 80 milímetros, que en paso universal son 60 milímetros. Focal 5,6 y velocidad 60. Como está estabilizada y él no se movía, pues pude bajar la velocidad para no tirar tanto de ISO, ¿no? Y poder bajar la focal, que sea más nítido. Y este tipo de fotos me gustan mucho, estos yayos residuales, ¿no? Porque es una migración que hubo en el Raval en los años 40, 50, 60, de abuelitos andaluces, ¿no?
bueno, muchos tenemos... N'hi ha molts, no? Ara, també el Raval encara d'avis andalusos, encara Poquísimo, ja no en queden gaires. poquísimo. Abuelitos, cuatro andaluces, va cambiando, claro. Ahora da paso pues a la migración pakistaníes. Ahora es el nuevo actor, ¿no? El nuevo protagonista del Raval es el inmigrante. Eso, sin lugar a duda. No digo que con esto sea bueno o malo, es el nuevo protagonista. Como lo fue la migración andaluza, ¿no? En los años 50. Ahora es la migración pakistaní, marroquí, magrebí, filipina. Bueno, I com afronta el dia a dia la majoria d'aquesta gent? Perquè molta gent feina al principi, o sigui, venen aquí ja realment sense expectatives de feina molts o... no, bueno, son personas que vienen a trabajar. Vienen a trabajar, sí. No, trabajan durísimo. No, eso, cohabitan en espacios que la marinera, sí, literas, habitaciones de 8, lo tengo visto y retratado. Y ostras, todo el dinero que hacen es bueno, pues en cierto modo es muy hostil porque no hay espacio para el ocio, es todo dinero, trabajar, bueno, es de toda la vida, esto no es nada nuevo, ¿no? Es como el dishman mexicano que está en Nueva York, toda una vida trabajando para comprar el ranchito y se cuida el ranchito. Pues aquí pues tienen a sus familias en Pakistán, están trabajando y mandando dinero para... Allí tienen casas y tal. A mí me llama mucho la atención, ¿no? ¿Cómo puede ser, no? Que uno pase toda una vida privado de ir al teatro o desconociendo esa posibilidad, ¿no? Por decir algo, ¿no? Sí, ya es bestia. El gimnasio, ¿no? O la comida biológica, por decir una tontería. Y toda una vida. Pero allí sí tienen casas, mujeres, hijos, ganado. Y viven con ese sueño, ¿no? Con esa... Bueno, és una realitat que... curiosa. Clar, nosaltres la veiem trista, no?, aquesta realitat. Per nosaltres és trista, però per ells potser no ho és tant. Para ellos es pura vida y es lo que es su zanahoria, ¿no? Nosotros necesitamos una zanahoria y ellos tienen tener cosas allí y algún día jubilarse. Però no és nada nuevo, ¿eh? Eso, No, sí. També hi ha una foto, vas anar al quartier de Perpinyà. Sí, Sant James. Sí. Sant James, el quartier. Sí. Què tal per allà? Hi ha una foto molt xula, que la posaré, d'un avi amb els seus nets o nens. Mira, me fui a Visa per la Mas, que es un certamen de fotografía documental, periodística, que se realiza en septiembre en Perpiñán. Cogimos el tren y fuimos, y yo no llevo cámara, ¿no? Fui con mi mujer, no llevo cámara, porque hoy voy a hacer fotos, ¿no? Y ostras, me di una vuelta y descubrí un barrio de gitanos catalanes, de países catalanes, que hablan catalán. Sí. Y me llamó mucho la atención. Y ellos, en cuanto vieron que hablábamos catalán, bueno, yo mi catalán no es malo, pero bueno, allí me lanzaba. Els va molar, no? Y sí. Jo vull anar-hi també un dia. Sí, fue como una empatía, fue curiosísimo. Catalanes de un lado y de otro, ¿no? Y fue como muy curioso. Y entonces empecé a hacer fotos, recogí la cámara de mi mujer, empecé a hacer fotografías y este abuelito, claro, con sus nietas me pareció entrañable. Les dije que por favor, que había que hacer un retrato, que eso era una maravilla. I et van rebre bé, doncs, des del principi ja? Et van rebre bé? Vas anar allà i bon rotllo? O també o vas haver-t'ho de guanyar també? No, buen rollo, muy buen rollo. En Perpiñán fue muy... Es un barrio muy... Molt estigmatitzat també, però... Sí, es increíble, también llama mucho la atención. I està al mig de... També està al mig, que sí? Increíble. En pleno centro de Perpiñán hay como otro mundo. Són 4.000 persones, em sembla, allà el barri aquell, em sona. 4.000, pot ser? Sí. Pot ser, no? Sí. Entonces, bueno, viven ahí como una especie de gueto gitano. Bueno, muchos son inmigrantes, hijos y nietos de inmigrantes españoles. Fíjate, que acabaron ahí. Y bueno, esa comunidad gitana yo no la esperaba encontrar. Y tan simpática. No ho sabies abans d'anar-hi? No sabía. Yo fui al certamen y me encuentro con la comunidad, me olvidé del certamen
Y vas me quedé a- ahí interactuando y descubriendo y con mucha curiosidad por saber y cómo es, y muy curioso, y son muy simpáticos. Vuelvo a lo mismo, con máximo respeto y tacto, ¿no? dedicación, ¿no? Porque es aquella cosa ostras, de que la foto salga bien, ¿no? No es porque si no, hacer algo bonito, que salga bonito, y interactuar con ellos fue estupendo, simpaticísimo. I Menudo descubrimiento. hi ha una foto que no l'havíem parlat, però aquella d'un noi amb cadira de rodes ple de sang, vòmits... hòstia, la tinc aquí. Sí, El chico que te ha sí, robado. aquesta. Que la vaig veure... Té-te-la, aquesta. Ah, sí. Sí. Aquesta impacta molt, aquesta. Esto es el borde del abismo, ¿no? El borde Sí. del barranco. Pero es que aún en el borde del barranco, aunque estés en el borde del barranco, hay un momento, hay tiempo, que eso es lo que a mí me entusiasma, hay espacio para mostrarse con orgullo, como este hombre. Sí. O sea, increíble, ¿eh? Sí. Esa es la auténtica capa Aquest ego bo. que usted tiene que ver, ¿no? En esta foto. Pese a todo, aquí estoy. Perquè li havien... Pese a las dificultades, aquí estoy y sacan una foto y que se vea. Eso me dijo él, que se vea, Que se vea, no? que se vea, me dijo, ¿no? Clar, perquè... O el Piti, ¿no? Es algo... Esta es una de las fotos más, digamos, És que la gent... Si en no... el límite que hice en mi vida, esta. El Pero sí, porque la foto es... És que és... Josep, Josep. persona muy inteligente, con un sentido muy agudo, y siempre me agradaba coincidir con él. Fíjate, yo invito a las personas que se fijen en la mirada de Josep, la actitud de Josep, Exacte. y ahí descubran que Josep elige aparecer, demanda proyección, él demanda proyección. Es él el que me dice, hazme la foto, demanda proyección. Entonces, claro, es una foto irresistible, ¿no? Para un fotógrafo, por un lado. Y por otro lado, has de tener mucho cuidado que no sea algo banal, porque este hombre, pues bueno, le falta una pierna, Y que la gente no probablemente sabe. sea diabetes, bueno, tiene una... Pero también, yo que sé la verdad y que lo conozco, viene de una noche loca. És viu encara. Està No per lo sé, aquí. hace tiempo que no lo veo. Pero viene de una noche de desenfreno, ¿no? No nos equivoquemos. O sea, uno, ay, pobrecito, pobrecito. Esa condescendencia a mí no me agrada. Ay, pobrecito, pobrecito. Todo pobrecito, como que para que uno se sienta mejor, ¿no? Yo no estoy como él, ay, pobrecito. No, pobrecito no. Él tiene su mundo, tiene su juerga. Es un golfo, porque lo es, y demanda proyección. Es la tormenta perfecta para un retrato documental d'esta índole. Jo crec que has dit la paraula perfecta. La condescendència aquesta fastigosa a vegades és la pitjor, és el pitjor. I és No la soporto. de gent, la típica persona rica, la gent... Aquesta condescendència és la pitjor. A mí cuando Gent rica o gent normal. esa condescendencia, ay pobrecito. Però des de, pobrecito. o mirada des de Sí, dalt. claro, desde dónde, Que és pero molt falso, fàcil, pero molt fàcil. falso, O aquests polítics que ho fan molt. Se ponen arriba y yo digo, ay pobrecito, No serveix de res, no serveix de res i és... Igual que la broma, ¿no? Cuando hacen una broma que no ha lugar, un comentario jocoso, yo tengo que bloquear mucha gente porque no tienen la madurez, eso. Ah, vale. ¿Sabes? Comentarios jocosos que no han lugar. Y eso por un lado. Y luego por otro lado, la condescendencia, ¿no? Tampoco me agrada, ¿sabes? Entonces, el uno y otro están fuera de mi obra. O sea, no welcome. Esos tipos de actitud ante mi obra no son bienvenidos. Com és en brasiler, no welcome. No benvenuto tots. Espera ahí. Ya, tanto tiempo aquí, tantos idiomas. Ya. No, espera ahí. Não bem-vindo. Não bem-vindo. Você não é bem-vindo. No benvingut. Não é bem-vindo. No è benvingut. Questa è... Sobre todo el now, ¿no? El no, Now, es sí. el não é bem-vindo. Perquè també hi ha alguna foto d'alguna noia despullada, no? Per exemple, aquella noia rossa, una de les que vam parlar, una rossa, no? Despullada.
també són fotos que... ¿La tienes ahí? Sí, o és que no sé si al final són les que... Es que es tanta gente. Sí, ja, de les... Sí, aquesta. Ah, sí. Esta es... Hòstia, i el Black Alien també, abans d'acabar. Bueno, esta foto es una foto ya icónica, me abrió muchas puertas. Gracias a esta foto pude exponer en el festival, bueno, como máster principal en el Teruel.foto, Teruel, el Festival de Fotografía Internacional. Sí, ho he Todo vist. un honor, porque solo me consta que en otros años era, pues, aparecía Cristina Rodero, o Chema Amados, joder, pues poca broma. Entonces fue por esta foto. Mónica de Raval, hay una película, yo invito a que las personas la vean. Mónica de Raval, una película... Mónica Raval. Sí, espectacular. Surt Es amiga aquesta. de ella, sí. Esta es una noia que vino de Ciudad Real a buscarse la vida. Es una trabajadora del amor y una persona muy célebre, muy simpática, extravagante y extraordinaria. Està aquí con encara. un corazón enorme. Vull dir, està al Raval. Enfermita, tuvo un ictus y está, dicen que a modo vegetal, la pobrecita. Està malament. Sí, está malita. No tuvo suerte, tuvo un ictus. Pero yo tuve la suerte y el honor de retratarla durante años. Era algo como mi musa, ¿no? En ese momento. Y esa foto, me acuerdo perfectamente cómo se hizo, fue en su azotea. Yo siempre retrato con luz natural, siempre, casi siempre. Entonces quería luz natural y fue arriba. Yo llevé un fondo de tigre para darle, no sé, un toque kiss, sacarla de contexto, ¿no? No la quería ahí, la quería como algo de ensoñación. Y bueno, estuvimos muy cómodos. Ella quería privacidad, que estuviéramos los dos solos arriba, sin ayudantes, porque claro, Sí, claro. Y bueno, yo quería algo sexy, pero no explícito. Con coquetería. Sí, Coquetería. Sí, coquetería. Sí. Y bueno, esa foto es muy simpática, muy entrañable, es como es ella. Es una persona con un gran corazón. Siempre me cobraba cada sesión. Qué cabrona. Wow. Yo pagaba encantado. Sí, no sí. mucho, pero bueno, ¿por qué no pagar, no? Sí, ¿por qué no? Hay gente que dice, no, es que pagas, pero en ciertos contextos lo reprueban y en otros lo ven normal. Tú, per exemple, són 50 euros, no, aquesta entrevista? Són 50 euros, ¿no? Vale. Sí, no, 100, pero te lo dejo en 50. Vale, gracias. Hay muchas veces que hago la foto y le doy la vuelta y digo, hoy no cobro, hoy es gratis. Entonces es como un juego. I el Black Alien, què tal? He vist que l'has fotografiat més d'un cop. Black Alien ya es una persona muy famosa. Sí. Yo lo descubrí en París. Iba en bicicleta por el Sena y frené en seco cuando lo vi hace 6 años. Joder. Y le dije, tengo que hacerte una foto. Y se rió y me dejó. Y curiosamente estuve viviendo en Barcelona y continué haciendo. Y Black Alien fue mi musa durante una temporada. Tiene un carácter complejo, es bipolar, ahora sí, ahora no. Y bueno, eso es borde del abismo completo. Pero yo me siento muy atraído por Black Alien. Black Alien es una persona que atrae mucho a la gente. És com... Sí, però a la vegada atrae, però molta gent li fa fàstic parlant, clar, diu, i li diu barbaritats. Sí, però té 1.500.000 seguidors. Sí, exacte. O sea, tan bárbaro. Sí, tranquil, sí, perfecte. Ja. Molt bé. Tan bárbaro no serà. No, vull dir que és trist, que és trist que comentaris de que es talli la polla, aquests són normal, coses així, és molt trist. Sí. Pero bueno, yo como artista, Black Alien para mí es una persona, es una escultura humana, es una estatua de bronce romana, es algo fascinante, ¿no? Esa determinación de no aceptar su cuerpo y modificarlo, a mí me tiene loco, me parece increíble. Yo no digo que sea un ejemplo a seguir, no se trata de eso, pero es una persona con un carácter muy marcado, muy I únic. único.
con una determinación que está fuera de duda, es algo... Clar, hi ha molta gent que diu, i que jo no hi estic d'acord, està malament del cap, i penso, per mi no s'està malament del cap això, ni molt menys, vull dir, de veritat, ho dic, no ho dic per quedar bé, penso, és el que vol i punt, i no fa mal a ningú, que és el més important. Juzgar es fácil, ¿no? Como decía Sartre... I el que es fot Botox també està malament del cap, i el Sí. que es fot no sé què. Sí, tu juicio Tots ho te estem. juzga y te define, entonces mejor no decir nada. El cambio corporal, que se llama body modification, es más antiguo que la tos. Mujeres jirafa, tribus de África, Sí, encara n'hi ha. Papua Guinea... Encara bueno. n'hi ha, sí. Black Alien es un body modification contemporáneo y excesivo, si lo vemos. O sea, pero supera cualquier expectativa, ¿no? Es algo, Clar, és molt bèstia, sí. es una Impressiona, bestia, impressiona. Y entonces, bueno, es digno de estudio, no me digas Sí, que no. i tanto, Y de i tant, i tant. y de documentar y de retratar. Estéticamente me parece una fantasía, un alien realmente, ¿no? Es algo... Cuando lo ves en persona es como... Sí. Te cuesta gestionarlo, procesarlo. Y luego tiene un corazón inmenso, ¿eh? Es una persona maravillosa, maravillosa. Sí, que no, maldat no té, ni molt menys. No, es majísimo, majísimo. Nosotros nos sorprendió muchísimo su carácter, es todo bondad. Y es un náufrago, por elección propia. A mí los náufragos me gustan. ¿Quién no es náufrago? Sí, bueno, avui en dia ningú vol ser però ningú vol ser gaire, no? Perquè nàufrag és més... Has de ser molt independent, no? Avui en dia la gent té por de l'independència aquesta de... Pastilla roja o pastilla de... Sí, no sé com va gaire de les pastilles, però... Sí, la roja es la que te lleva a la realidad, la azul es la que te mantiene en esa normopapía, en tu poltrona, en tu zona de confort, ¿no? Sí, clar, la gent pensa, hòstia, jo si fos el Black Alien, uah, quina por de pensar-hi de jo ser aquella persona, no? D'estar allà dins d'aquell cos, la gent tindria por, no? Bueno, ahora que tienes un pendiente y te comes el coco, ¿no? També, sí. Entonces, bueno, a mí Black Alien me gusta. Cuando andaba por Barcelona me gustaba tenerlo en la ciudad porque le daba un color, le daba aquella cosa del bar de la Guerra de las Galaxias. Sí. Me gusta. I venia per aquí Esa el Raval, diversidad. estava per aquí el Raval o Sí, anava por per... aquí. A vivir aquí? Sí. Hòstia. ¿Te das cuenta cómo ese Raval atrae a ilustres? Atrae a personajes... I com és que se senten bé aquí el Raval? Els agrada, vull dir, o venen perquè és l'únic lloc que hi ha, o... Pero es que yo- Aquí el Raval com és que se senten bé aquests lumpens, aquests... Sí, No, però... a ver, es una explicación muy fácil. Por ejemplo, el Raval históricamente, el refugio de Jean Genet, ya hay una plaza, o sea, diario de un ladrón. Años 30, Jean Genet se transvestía de mujer y bailaba flamenco, se prostituía, o sea, es, pues bueno, el refugio de truanes, ¿sabes? A mí me fascina, ¿no? Pero bueno, Picasso también anduvo por Marsella, ¿no? Otro truano. Bueno, mucho golferío, era como, bueno, el puticlub de... Cuando digo puticlub, lo digo Sí, en el bon sentido sentit, cariñoso, ¿no? Sí. Era la sala de divertimiento, ¿no? Y eso, pues históricamente, nunca dejó de ser así. O, por ejemplo, las personas trans que buscan refugio, aquí más antes que ahora, ¿no? Menos mal, pero mujeres trans, hay muchas mujeres trans old school de hace años que viven en Raval porque se sienten menos Juzgadas, sí. o van a vivir a San Gervasi. No, bueno, allà no poden... No poden, però... No, però... Bueno, no poden... No, bueno, sí, no ho sé, però no. Sí, por muchos factores, ¿no? Claro, el económico, exactamente. El económico y el social, ¿no? Si te han rechazado o no. Clar, que aquí la gent ni les mira... O sigui, hasta aquí estan normalitzades bastant. Bueno, está más aceptado, está más, sí, normalizado, hay más. Bueno. Clar, i altres pobles de, per exemple, Manresa, també estarien jutjades, no? Per exemple, vull dir que
és l'únic lloc al Raval gairebé de Catalunya que poden estar. Sí. Bueno, desgraciadamente es así. Sí, Pero no. eso es nada nuevo, porque claro, las grandes capitales Sí, no, clar. son las que Sí. refugian, pues no sé, a disidentes políticos, a disidentes de género. Entonces, claro, yo, por ejemplo, mujeres trans de etnia árabe, No n'hi ha. me interesa mucho. Ah, n'hi ha? Sí, pero claro, ¿dónde las veo? En París, en Londres, en Raval, en Barcelona, pero no las veo en Marruecos, No, ja. abiertamente, o de etnia gitana, hay una persona trans de etnia gitana. 2 minuts, 2 minuts, sí. Sí, una persona de etnia gitana, tú no la vas a ver en pueblo gitano o en una barriada gitana, la vas a ver en líneas generales, hay excepciones. La vas a ver pues en una capital que es, pues bueno, pasa más desapercibida, ¿no? Sí. Y también es un perfil que a mí me interesa, ¿no? De personas trans de etnias no muy amables con esa transición. Eso también es bueno, poner un acento ahí y ver qué está pasando. Porque si eres una mujer trans de una sociedad como la danesa, No hi ha problema. bueno, tendrás menos dificultades, ¿no? Pero si te toca ser de Túnez o de la India o, ¿sabes? Bueno, entonces te encuentras con muchas personas refugiadas, buscan refugio, ¿sabes? Y en el Raval yo me encontré con personas así. Son rarables, ¿no? Son fantásticas, porque además tienen un bagaje que les convierte en super personas, porque desde pequeñas recibiendo inputs muy duros de gestionar, con personas que son ahora adultas, son personas completísimas, con un gran conocimiento sobre la condición humana. I han estat molt soles també, que han tingut temps per plantejar-se coses que molta gent no es Una planteja. sensibilidad y un Exacte. saber estar fantásticos, formidables. Vamos, tienen toda mi admiración y bueno, entre otras cosas las retrato porque pienso que S'ho mereixen. son pues bueno, super personas. Superan con creces lo, Sí, molta gent, lo sí. habitual, digamos. Sí, segur que sí. Haurem d'anar acabant. Sasha, un plaer. Si el voleu seguir, a Instagram, ja ho posaré tot allà baix, al YouTube. A sasha.click, no?, a la teva web? Sí. Sasha.click. 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 Por simplificar. De puta mare. Doncs moltes gràcies, Sasha. Gracias. Clar. Muchas gracias. A tu. Merci, tio. Puta mare. Hòstia, se'ns ha anat l'hora, Molt, Sí. 1 hora i 20 minuts, Déu-n'hi-do.